Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Terapia en la Luna. Hoy nos acompaña Ángela Gilchrist, directora de Relaciones Corporativas en Modo Expande, máster en Psicología Positiva aplicada en Mención Coaching, coach certificada en Modelo Grow, Coaching Integrativo y de Equipos, facilitadora certificada en la metodología Lego Ceros Play, certificada como Training y Coach en DISC por Discover Frankfurt, diplomada en Estrategia de Negocios y Psicología por Organizaciones Efectivas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ángela busca lo que funciona en las personas y organizaciones, por eso se ha especializado en el trabajo con fortalezas como una forma de aportar al desarrollo y el bienestar para el logro de desempeños de excelencia. Su fortaleza principal es el amor por el aprendizaje, fortaleza que compartimos, lo que la mantiene siempre estudiando y buscando nuevas herramientas para compartir. Ángela busca permanentemente aterrizar lo que aprende en prácticas concretas que puedan ser útiles y aplicables en el día a día en las personas y organizaciones con las que trabaja. Muy bienvenida a este episodio. Bueno, Ángela es una persona que yo admiro mucho por varias razones. Y bueno, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que preguntarte es, ¿qué son las fortalezas? ¿Cómo podríamos definir o darle como un marco conceptual a esta palabra, digamos, de fortaleza? Bueno, las fortalezas, la mayoría de las personas coincidimos en que las fortalezas es algo que nos sale en forma naturalmente bien, ¿no? Sin embargo, hay un detalle de las fortalezas que es muy importante y que tiene que ver con el pasarlo bien, el disfrute. Si yo hago algo bien y me sale naturalmente bien y no lo disfruto, eso no es considerado una fortaleza. Eso se acercaría más como una competencia, digamos, algo... Las competencias tienen que ver con un rol. Es decir, por ejemplo, si yo quiero ser líder, necesito tener competencia. Si yo quiero ser, hacer un proyecto, necesito otro tipo de competencia. En cambio, las fortalezas son parte de la identidad de las personas. Entonces, uno puede tener talentos naturales. ¿Ya? Por ejemplo, tirar la pelota al arco. Pero resulta que no me gusta el fútbol. Entonces, ¿por qué están vinculadas con el disfrute? Porque solo si yo disfruto algo, lo puedo repetir y repetir. Uh-huh. Y una fortaleza requiere desarrollo. No es solamente el talento natural, es también el desarrollo. Hay que desarrollarla, digamos. Entonces, para eso se requiere la práctica intencionada. Y para practicar intencionadamente se requiere disfrute. Si no te vuelves loco haciendo algo que realmente no te gusta y repitiéndolo. En el día a día, por ejemplo, ¿cómo yo podría reconocer mis fortalezas? ¿O cómo las utilizas tú y invitas a las personas a poder reconocerlas? Bueno, lo primero es que yo les pregunto qué disfrutan hacer en distintos ámbitos de la vida. ¿Qué disfrutas hacer, ponte tú, con tu familia? ¿Qué disfrutas hacer en tu tiempo libre? ¿Qué disfrutas hacer en tu trabajo? ¿No? Y buscar patrones comunes. Uh-huh. Puede ser, por ejemplo, que, no sé, te encante armar reuniones familiares y disfrutar con tu familia, y resulta que en la oficina también a lo mejor eres la persona que integra, ¿no? Y que arma las reuniones, celebra los cumpleaños, no tengo idea. Entonces, de repente tú empiezas a ver que hay ciertos patrones en distintas áreas de tu vida y que además, si tú miras hacia atrás en tu vida, también te han acompañado desde que eras chico, ¿no? Desde que eras niño. Eso es lo que se llama las huellas de la fortaleza. Entonces tú puedes mirar para atrás, ¿a qué te gustaba jugar? ¿Qué cosas hacías o qué estabas haciendo cuando se te pasaba el tiempo y no te dabas cuenta? Y hoy como adulto también, ¿en qué momento entra eso cuando uno está haciendo algo que está tan metido en lo que está haciendo
que eso se llama flow o flujo, que pierdes totalmente el sentido del tiempo y del espacio. Y de repente te das cuenta que pasaron 4 horas y no sentías ni tu cuerpo. De hecho, de repente te das cuenta que quieres ir al baño, que tienes hambre o que ya oscureció. Bueno, cuando estamos en esos estados es porque estamos usando nuestras fortalezas. Generalmente uno los asocia como algo que te permite sostenerte en momentos en que pasan cosas que pueden ser adversas. Entonces, el conocer o identificar estas fortalezas nos puede ayudar para poder tener una cajita de herramientas a la cual echar mano en los momentos en que la vida se vuelve adversa. Absolutamente. Es que la palabra fortaleza viene de fuerte, ¿no? Y cuando tú conoces cuáles son tus fortalezas, cuando sabes a qué puedes echar mano ante la adversidad, ante algún problema, tienes más herramientas, tienes capacidades, no tienes que depender de otros, ¿no? Y eso te hace fuerte, ¿no? Te hace fuerte, te hace resiliente. De hecho, las fortalezas son una de las bases de la resiliencia, porque puede que todo te falle, pero si tú te conoces bien, conoces aquello que haces bien, aquello que disfrutas, y lo utilizas en forma consciente, no solamente vas a hacer cosas bien, además las vas a disfrutar y eso te va a ayudar también psicológicamente, sobre todo frente a la adversidad. Cuando estamos frente a la adversidad muchas veces no lo pasamos muy bien, entonces también las fortalezas nos ayudan a sentirnos mejor. Y podría ser porque comentaste en un principio que esto tenía que ver con características que son individuales y no son de los roles. Exacto. Pero pensaba, por ejemplo, en que si una madre tiene ciertas características o fortalezas, ¿se las puede transmitir por imitación a los hijos o crees tú que es algo más bien nato? Bueno, las investigaciones dicen que nosotros nacemos con estas fortalezas de carácter, ¿ya? Vienen con nosotros. Mira, en algún momento se ha discutido si son heredadas o no. Es muy probable que algo se herede, pero mira, y te voy a dar el mejor ejemplo. ¿Te has dado cuenta que en las familias donde hay varios hermanos, muchos tienen personalidades y caracteres y fortalezas muy distintas unos de otros? Siendo que tienen Sí. los mismos padres, la misma educación, van al mismo colegio. ¿Por qué? Entonces ahí probablemente decimos, mira, sí, yo creo que es muy probable que venga algo. Yo, por ejemplo, mis 2 hijos son totalmente opuestos, son súper distintos. Tienen fortalezas muy diferentes. Entonces, y yo lo vi desde chiquitito, ¿no? Emma muy entusiasta y alegre desde bebé, y el Maxi mucho más reflexivo, ordenado, ¿no? Metódico. Entonces, el tema es que ¿las desarrollamos o no las desarrollamos? Si las dejamos de desarrollar, no es que vengan otras fortalezas, es que simplemente nos estamos perdiendo de aquello que es innato en nosotros. Y qué interesante, porque uno pensaría que puede desarrollar algunas fortalezas como a lo largo de la vida, o porque ¿cuántas fortalezas puede tener una persona? Ese es un punto súper importante, porque mira, los estudios en un principio decían que las personas teníamos 5 fortalezas, más o menos, ¿ya? Hoy se está hablando de aproximadamente 10 fortalezas, entre 5 y 10, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Porque desde todo este tema de autoayuda y New Age, que viene de los 90, de los 70 en realidad, se decía mucho que tú puedes ser cualquier cosa. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Y la verdad es que eso no es tan así, porque, y la gracia de conocer tus fortalezas es que puedes enfocar tu energía
justamente en aquello que haces bien, en aquello que vas a disfrutar, en aquello que es parte de tu identidad como persona, y no buscar cosas que finalmente van a ser una pérdida y probablemente van a ser un motivo de frustración, ¿no? Y de sin sentido. Entonces, el conocer estas fortalezas que no son tantas, muchas personas me han dicho, oye, pero ¿cómo tan poco? La verdad es que a mí me parece fantástico, porque realmente te permite enfocar tus esfuerzos en aquello que realmente haces bien y que te sale innato y que disfrutas. Y obviamente uno en la vida no disfruta miles de cosas. Estoy súper de acuerdo porque creo que nuestra mente tiende a no poder decidir cuando tiene demasiadas opciones, que es algo que está súper estudiado. Entonces, el estar buscando permanentemente como la identidad o los propósitos y tener a mano estas fortalezas nos achica un poco la capacidad, o sea, la posibilidad de entramparnos en como decidir cuál podría ser, no sé, nuestra fortaleza o más que decidir, sino que reconocernos en ciertas fortalezas. Exactamente, exactamente. El foco atencional, sabemos que el foco atencional del cerebro es muy limitado. Entonces, en la medida que podamos justamente ir limitando ese foco y además poniéndole intención a la práctica, podemos lograr muchas más cosas. O sea, como dice el dicho, que mucho abarca, poco aprieta. Me viene como mucho a la cabeza como la frase encontrar tus puntos fuertes. Porque siempre se habla como del punto débil, pero al final uno tiene que tener como estos pilares como para, como decías anteriormente, como si pasa algo malo, algo negativo en tu vida, como poder estar firme y como poder mantenerte en un estado de bienestar, aunque estén pasando cosas, no sé, terribles afuera. Absolutamente. Y nuestra cultura nos ha enseñado mucho a enfocarnos en lo que no hacemos bien, ¿no? En las debilidades. Y la verdad es que primero entender que mucho de lo que creemos que son debilidades son fortalezas que se desregulan. Las fortalezas se desregulan. Yo puedo sobreutilizarlas o subutilizarlas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como fortaleza el sentido del humor, y tú quieres tener una conversación seria conmigo, y yo no hay caso, yo me río y tiro tallas y chistes y qué sé yo, tú dirías, oye, la Ángela tiene un problema, no puede tener una conversación seria, ¿no? Y en el fondo, ¿qué es? No es un problema, es que yo tengo desregulada mi fortaleza del humor. ¿Y qué pasa cuando eres niño, por ejemplo, y te han dicho, la risa abunda en la boca de los tontos, por ejemplo, y te dicen cosas así? Uno o sea, crece creyendo que tiene ciertas debilidades, y en realidad esas debilidades son manifestaciones de tus fortalezas, que de alguna manera se salieron de control. Te quiero contar que aquí se identificó, notaste, Caro, de inmediato, porque le ha pasado esto de que ella tiene mucho humor, mucho sentido del humor, y a veces eso, el feedback, no ha sido positivo, siento yo. Sí, yo ya me dijeron que no se podía hablar. Pero yo le dije, yo le contesté como a esa persona, fue como, si ni yo ni en mi cabeza yo me hablo en serio. Es distinto cuando Sí. tú tienes que regular algo a tener que taparlo, esconderlo, porque tú crees que es algo malo, algo que no funciona en ti. Es muy Justamente, diferente. o sea, desde el que ella sepa que es una fortaleza de carácter, que tiene que regular, cambia absolutamente la mirada, versus es un defecto que tengo que controlar. Exacto, Sí. entonces, o que tengo que esconder. Entonces muchas personas crecemos escondiendo quiénes realmente somos. No sé, al que le dicen, es que tú eres tan cuadrado, ¿ah? O no sé, tantas cosas que a veces como sociedad, o como grupo, o como cultura, porque a veces una familia puede ser una cultura, y en una cultura familiar donde, no sé, son todos serios, claro, el que tiene el sentido del humor está mal, o al revés, son todos desordenados y el que es más serio tiene un problema. Entonces,
si no encajamos en la cultura en la que estamos, sea familiar, sea el colegio, sean los amigos, muchas veces creemos que tenemos un problema y escondemos. Imagínate lo que significa esconder tu identidad, la mejor parte de ti. Entonces después tenemos adultos que no se conocen, adultos con problemas, digamos, de relacionamiento, adultos con problemas para encontrar qué es lo que quieren en la vida, porque han escondido o han rechazado esa parte. Auténtica. Exactamente, exactamente. Ahora, el tema de la fortaleza es algo relativamente nuevo, no es algo que se haya estudiado, se ha estudiado desde hace 30 y tantos años, 40 años, entonces relativamente nuevo. Entonces nuestros padres, los profesores hoy día, algunos ya se está hablando más del tema de las fortalezas en los colegios, pero en general no se conoce. Entonces, obviamente no habían los recursos, no existía, no había cómo saber, y desde ahí, claro, no había mucho más que hacer. Pero hoy día sabemos y por lo mismo me parece que es sumamente importante que las personas conozcan sus fortalezas, sepan que no hay nada malo en ellas, sino que simplemente a veces hay que regularlas, y eso es acto más sencillo que ir a tratar de esconder algo que es parte natural en ti. Sí, a mí me pasa que igual me cuesta harto porque mi familia es mucho de tirar la talla. Entonces yo vengo desde ahí y es talla tras talla tras talla y es como nos juntamos a almorzar y es guajaja, 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 porque siempre alguien dice algo chistoso. Entonces, cuando yo me muevo a otros ámbitos, o sea, me gusta mucho ver esto como desde la polaridad de que es una sola cosa, como la fortaleza es una, pero está como en la polaridad como más negativa o más positiva si está desregulada. Porque va a depender mucho del contexto, como de lo que uno esté haciendo, cómo sale la fortaleza y cómo la manifiesta hacia el exterior. Exactamente. Y también puede ser que la estés subutilizando, ¿no? A muchas personas les pasa que les cuesta reconocer. De repente, donde se puede hacer un test de fortaleza, y de repente las personas lo hacen y me dicen como, oye, yo no pensé que tenía esta fortaleza. Porque claro, aprendieron a esconderla desde muy chiquititos, nunca se reconoció, o en el ambiente en el que se movían no la reconocía, entonces finalmente quedó tapada ahí. ¿Nos podrías contar, quizás acotándolo en las 5 principales fortalezas para ver si quienes nos escuchan se pudiesen reconocer en alguna de ellas? Es que, mira, hay tantas fortalezas como personas hay en el mundo, ¿ya? Porque podríamos decir que, por ejemplo, imaginemos una fortaleza como la comunicación, ¿ya? La comunicación es una fortaleza, pero en mí se podría plasmar en escribir cuentos. En ti podría ser que te gusta hablar en público y contar cuentos. En otra persona podría ser que le gusta escribir, se le da muy bien escribir emails. Otra persona podría ser que si yo, escribir obras de teatro. Entonces hay tantas manifestaciones posibles de las fortalezas como personas hay en el mundo. Ahora, hay dos modelos de fortalezas que tienen validez empírica. Uno es el modelo que está basado en valores, y ese es el modelo de la Universidad de Pensilvania, que se llama el VIA, que son valores en acción, en el fondo. Y otro modelo que es el modelo de la Gallup, que tiene 34 fortalezas de carácter, y está más orientado hacia el ámbito laboral. ¿Ya? Pero cada uno, hay algunas que son muy parecidas entre uno y otro, como el amor por el aprendizaje, por ejemplo, que está en ambos. El humor está en uno de ellos, en el VIA, y no está en la Gallup, y así.
Entonces podríamos decir que tenemos alrededor de 40 y algo fortalezas de carácter reconocidas con nombre y apellido, pero técnicamente uno le podría poner el nombre que quisiera, porque como la manifestación es tan personal, la verdad es que podría ser de cualquier forma. Me parece como muy interesante porque dentro de lo acotado que es, tenemos la manifestación humana, o sea, seres humanos, y es importante reconocernos así, como personas que somos distintas o diferentes y que podemos manifestar algo que parece común, como la comunicación en este caso, de tantas formas como seres humanos hay en la Tierra, como lo mencionabas tú, pero es súper interesante porque también expande y no lo encasilla Por en supuesto. una forma de comunicar. Exactamente, lo que pasa es que, mira, imagínate esto como la huella dactilar. Nadie tiene la huella igual a la otra. Ahora, si yo miro mi huella y la tuya, probablemente tenemos muchas cosas parecidas, ¿cierto? Pero si uno lo mira muy en detalle, somos todos distintos. En las fortalezas pasa lo mismo. Además de que las fortalezas, además de que se manifiestan distintos, también actúan en grupo, ¿ya? Y como todos tenemos distintos tipos de fortaleza, tenemos entre 5 y 10, y ellas actúan en grupo, entonces la forma entre que actúan entre ellas también es muy diferente, ¿no? Entonces, si tú vas mirando y hilando fino, te vas dando cuenta que somos todos distintos. Por eso es que están tan asociadas a la identidad de las personas. No hay nadie igual que otro. Y me imagino que se deben producir como sinergias interesantes también en esta combinación o estos matices de fortalezas que trabajan en conjunto o trabajan. Y yo me imagino, voy a poner un ejemplo, quizás tú me corriges, Ángela, cualquier cosa. Yo me imagino, no sé, 5 fortalezas y que las comillas debilidades, que ahí quiero entrar después a preguntarte sobre debilidades, si es que eso existe o solo son fortalezas mal reguladas, pero pueden ser que al tener 5 fortalezas, por ejemplo, que las estoy desarrollando y acompañando bien y tomándome de ellas, y a lo mejor tengo otras 5 que me boicotean lo otro. No sé si me expliqué. Como... Sí, mira, es que sobre todo cuando uno no las conoce y no las trabaja, pudiese pasar eso, ¿no? Dice que las fortalezas de carácter son muy potentes, entonces sí se desarrollan, por eso es que hay que desarrollarlas entendiendo como la estrategia general, porque, a ver, te voy a poner un ejemplo. Hay, según el modelo de la Gallup, ¿no? Bueno, son como 8 o 9 fortalezas de pensamiento estratégico, ¿ya? Que son todas, digamos, están en el ámbito del pensamiento, ¿no? Entonces, una es la ideación, que es generar ideas, otro es futurista, otro es el amor por el aprendizaje, y así. Entonces, claro, puede pasar que hay casos en que una persona tiene de las 10, tiene 5 fortalezas de pensamiento estratégico. Entonces, claro, puede parecer que esa persona vive de repente como en las nubes, ¿no? Que está todo el tiempo ideando cosas, imaginando, y si tiene pocas fortalezas de aplicación, digamos, de hacer, para hacer cosas, para lograr cosas, claro, puede que parezca que está mucho tiempo en las nubes, ¿no? Pero eso no es ningún problema. Lo que pasa es que dependiendo del ámbito en el que lo vayas a aterrizar, si lo viéramos, por ejemplo, como un equipo de trabajo, tendríamos que tener otra persona que tenga más fortalezas, a lo mejor, ¿cierto?, de aplicación para lograr cosas, y los unes y sacas lo mejor de dos mundos para lograr hacer cosas increíbles, innovadoras, pero para eso tienen que tener los perfiles completos, ¿no?, de las personas, y que las personas conozcan a cabalidad cómo funcionan tus fortalezas y cuál es este grupo de fortalezas y cómo se relacionan entre sí. Y se me ocurre como, no sé, un entrenador
de cualquier cosa, que planifica a lo mejor estrategias y tiene el equipo que finalmente es quien opera en la realidad y quien juega el partido, digamos. Claro, claro, claro. Pero lo que hace un entrenador es que te ayuda a enfocarte en lo que haces bien y en lo que tienes que mejorar también, por supuesto, pero te ayuda a conocerte. Yo también pensaba como cuando estaba hablando de que, no sé, alguien decía en el comentario de que ay, son súper pocas 10 fortalezas, pero si hay más gente, uno tiene que rodearse también hay otras, como son todas distintas, si uno hace un buen equipo, como dices tú, se pueden lograr muchas cosas muy buenas. Por supuesto. Ahora, está difícil en términos, bueno, uno piensa como en equipos de pronto de las empresas, que tienes mayor flexibilidad o no para poder armar estos equipos, pero en la vida cotidiana uno se va relacionando de pronto de otras formas y quizás identificar en uno qué es lo que puede aportar en un grupo humano, sea familiar o sea amistades, que puede potenciar, también hace que ese grupo humano funcione mejor y el reconocer fortalezas en otro también. Por supuesto. Por supuesto. O sea, aprender fortalezas nos acerca al florecimiento. Y en la medida de que estemos floreciendo, por supuesto que vamos a entregar lo mejor de nosotros en cualquier ámbito, ¿no? Yo te hablaba de las organizaciones, pero la verdad es que estamos lejos también de hoy día las organizaciones de contratar a personas por fortalezas, por ejemplo. Entonces, técnicamente es como un poco lo mismo, ¿no? Como no se conocen y no se trabajan y no se desarrollan, la verdad es que no les hemos sacado el partido suficiente. Entonces, al final, tampoco contratamos por fortaleza, contratamos por competencia. Y finalmente, las competencias, como son parte de un molde que debería ser, es decir, esta persona debería saber o debería manejar tal y tal y tal cosa, no necesariamente ese molde hace un match con la fortaleza que tiene esa persona. Y pasa mucho en los ámbitos educacionales también, en que la educación por competencias es como lo que lo lleva hoy en día, pero finalmente no todas las personas pueden calzar, como dices tú, hacer este match con la competencia que tiene ciertas características de personalidad a veces, y, o sea, que requiere ciertas habilidades o ciertos talentos o ciertas fortalezas, y que en realidad el alumno, la persona que está desarrollando esa actividad, no, o sea, es parte del currículum, pero no hace match con ella. Pero es que es cosa de mirar cómo, o sea, en los colegios, por ejemplo, te ponen notas y te piden cierta cantidad de notas. Y es más, hay ciertos ámbitos que son más valorados que otros, como los científicos o las matemáticas, versus los artísticos. Entonces, y te piden que los niños tengan buenas notas en todo. Entonces, y si tienes un rojo, estás mal. Entonces, qué fortaleza, o sea, es todo lo contrario. No, bajo ningún punto de vista está apoyando el hecho que los niños tengan autoconocimiento, se autoconozcan, vean en qué son buenos, qué es lo que disfrutan, que tengan capacidad de elegir. Es absoluta, o sea, en general el ámbito estudiantil en la universidad, en los colegios, está basado más bien en las competencias, ¿no? Y no en la fortaleza. No está integrado aún. Ahora es un conocimiento que todavía no ha llegado a niveles, digamos, tan profundos como al Mineduc, por ejemplo. Hablemos un poquito de las debilidades, porque me imagino que ambas cosas son como luz y sombra, entre comillas, y existen como estas debilidades se convierten en fortalezas, son fortalezas mal reguladas. Mira, a ver, hay debilidades que son debilidades. Hay debilidades que son fortalezas desreguladas y hay debilidades que son debilidades, ¿ya? Que sí son debilidades. Por ejemplo, no sé, puede que yo sea malo para las matemáticas y realmente no me dé, o sea, no tengo capacidad para eso, ¿no? Ahora, si uno piensa en las debilidades que uno tiene o todas las cosas que no sabe hacer, son probablemente millones. O sea,
Son millones de cosas en las que yo no sé, que no puedo hacer, y si yo me enfocara en eso no terminaría jamás de tratar de, o sea, porque es imposible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Solo enfocarte en aquellas debilidades que realmente son debilidades y que te están impidiendo llegar a donde quieres llegar. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo como sueño de vida irme a vivir a Alemania y no hablo una gota de alemán y soy pésima para el alemán. Bueno, eso es una debilidad, claramente, porque además te está impidiendo llegar a donde quieres llegar. Ahora, ¿cómo te podrían ayudar tus fortalezas a aprender alemán? Por ejemplo, si no sé si eres metódico o si tienes una habilidad de comunicación, a lo mejor podrías buscar gente con quien conversar en alemán. A lo mejor tienes buen oído, ver películas en alemán, no tengo idea. O sea, en el fondo es cómo puedes utilizar tus fortalezas para de alguna manera compensar esa debilidad. Y ahí viene el concepto que tú decías, que es situarnos desde como una mirada más positiva, desde la fortaleza, y no tanto desde el defecto, por decirlo de alguna forma, o de aquello que no tengo y que me va a costar desarrollarlo porque es algo que no está, digamos, tan disponible como otra característica que puede no solamente hacerme llegar estratégicamente a un objetivo, sino que también disfrutarlo. Que volver al concepto que planteabas al principio del estado de flow y de cómo disfrutamos del vivir, digamos, del estar acá. Exacto. Entonces, hay fortalezas o sea, a ver, hay debilidades que son debilidades reales, ¿no? Y que son muchísimas. Y hay fortalezas que están desreguladas y que a veces se confunden con debilidades, ¿no? Por eso es que es importante, mira, yo en general recomiendo harto hacer algún test de fortaleza, ya sea el del VIA, la Universidad de Pensilvania o el de la Gallup, porque son largos, son 200 preguntas en promedio, pero realmente porque te da un reporte y te ayuda a mirarte un poco mejor, te ayuda a ponerle nombre también a las fortalezas. Porque a veces uno dice, pues es que yo soy bueno como para esto, pero no sé qué nombre ponerle. Entonces ya cuando tú le pones un nombre y lo empiezas a reconocer en tu vida, ya lo puedes empezar a describir y ya lo puedes empezar a usar en forma consciente. Y si ya lo puedes usar en forma consciente, ya lo puedes desarrollar. Me encanta que estoy maravillada porque yo no sabía nada de esto. Yo lo amo. A mí, mira, yo aprendí esto, yo entré el 2015 por una amiga a hacer un diplomado en psicología positiva y me encantó tanto que finalmente hice el máster. Y bueno, en el máster fueron 2 años y medio. Fue súper largo, fue súper intenso. Yo creo que en mi vida había estudiado tanto. Y me enamoré de la fortaleza. Y una de las cosas que yo siempre veía cuando era líder yo trabajé en organizaciones y me tocó tener roles de liderazgo y me mandaban a talleres de liderazgo y todo, que eran súper entretenidos. Y yo decía, oh, qué choro, qué sé yo, pero después llegaba a mi rol y yo decía, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué hago? No. Entonces al final, todo lo que había aprendido entraba por aquí, salía por allá. Entraba por una oreja y salía por la otra. Entonces, yo dije, cuando yo me quiero dedicar a esto y quiero que sea todo lo contrario. Quiero dedicarme a que la gente sepa exactamente lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Entonces, cuando aprendí la fortaleza, me volví loca. O sea, se ha transformado como en una suerte de cruzada de aprender, estudiar y también ver de qué formas aplicarlo, ¿no? De poder aplicarlo para que la gente lo pueda entender, lo pueda aplicar a su vida y así desarrollarlas, o sea, reconocerlas y desarrollarlas. Y que es hasta como revolucionario, porque así como hablábamos que en las empresas no contratan como por fortaleza, porque no deben saber, no deben interesarles tampoco el tema, les interesan más las competencias, como decía anteriormente. Es como tratar de baratar esto desde adentro.
no es tan fácil instalarlo en las organizaciones. Yo hace un tiempo atrás me tocó a través de un consultor que me estuvo justamente preguntando por temas de fortaleza. Una empresa, que no voy a nombrar, pero que están usando la fortaleza. Pero claro, ¿cuál es el tema? Ellos eligieron ciertas fortalezas para cargos y ciertas fortalezas como que las personas tienen que desarrollar, pero si tú lo tomas desde esa forma, igual lo estás tomando como una competencia, porque en el fondo tú no puedes meter en un molde las fortalezas de alguien, como que tienes que desarrollar esas fortalezas porque las fortalezas son tan personales que yo creo que falta harto todavía ahí por ir investigando para buscar la forma más adecuada para poder instalar esto en las organizaciones. Lo mismo que en los colegios, ¿no? O sea, con los currículums que hay, cómo lo podemos hacer para que haya un mejor match entre los intereses, lo que los niños o los jóvenes hacen naturalmente bien, y lo que por otro lado te pide el Mineduc en términos de conocimientos, notas, en fin. Entonces, falta harto ahí por hacer, y yo creo que falta harto en términos de aplicación, a pesar de que, por ejemplo, en Australia ha habido colegios que han sido parte de investigaciones donde se ha aplicado el tema de las fortalezas. Yo te diría que en Estados Unidos, en Australia y en Inglaterra es donde más puedes encontrar este modelo aplicado ya a colegios, pero no es algo que sea muy, muy común, digamos. No es que tú vayas a Australia y todos los colegios lo estén haciendo, sino que son algunos y son partes de investigaciones bien específicas. Entonces queda mucho camino todavía por recorrer, y mucho del material está en inglés. Hay un libro que es muy bueno sobre fortalezas en el colegio, pero está completo en inglés. Entonces falta mucho para que podamos llegar a un nivel donde tengamos la capacidad de tener material asequible para los profesores, ¿no? Gente preparada, realmente bien preparada en el tema, y que pueda enseñar y que pueda dedicarse, porque esto igual, como es un cambio de paradigma, implica cambiar muchas cosas, ¿no? En términos de currículum, en la forma de medir, por ejemplo. Entonces, hoy día pareciera una tarea, yo creo que es una tarea que le queda mucho tiempo, muchos años, y bueno, yo por ahora mi cruzada es esa, o sea, tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible con este tema, porque me parece fascinante y yo misma lo he usado en mí, y yo misma, sobre todo desde mi lucha con el cáncer, para mí ha sido fundamental. Si no hubiese sido por mi fortaleza, yo probablemente no estaría donde estoy hoy día, disfrutando mi vida igual, haciendo las cosas que me gustan, a pesar de todas las adversidades, digamos. Creo que algo que es importante que nosotras como que te transmitamos es como gratitud por estar hoy con nosotras y compartirnos esto. Y te quería dar las gracias como a nombre de nuestro y a nombre de las personas que te están escuchando, porque como decías tú, es un conocimiento que a lo mejor está restringido a algunas áreas en las que en general la gente común y corriente no tiene acceso, y que puede ser una herramienta útil, práctica y valiosísima para su vida, y de la cual ni siquiera tenía idea de que existía, o no de esta manera. Exacto. Como yo. Ángela, para terminar, me gustaría, bueno, tú tienes una consultora, cuéntanos un poquito qué hacen, si alguien te quiere contactar quizás, cuéntanos un poco de esa otra área más laboral. Sí, bueno, tengo una consultora que se llama ModExpanded, que es una consultora nueva. Bueno, yo me dedico a la consultoría hace muchísimos años, en forma independiente, lo hice muchos años, y a fines del año pasado decidí armar mi consultora con una amiga y socia que ha sido compañera de estudios, así que hemos hecho todo esto juntas, y estamos tratando justamente de poner estos temas en las organizaciones,
nos basamos en psicología positiva y en modelos con evidencia empírica. Y bueno, si quieren saber más de nosotros, en www.modexpande.com. Y bueno, también trabajamos con personas, no solo con organizaciones. La idea es poder llegar a quien quiera, a quien lo necesite, y poder expandir esto lo más posible. Muchas gracias nuevamente, estamos en contacto. Muchas gracias por la invitación, me encantó conversar con ustedes. Este es un espacio seguro, creado con mucho amor para quien quiera escucharnos. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify como Terapia en la Luna. Te esperamos.